Muy bien, paramos un poco la tapa de los diarios. Vamos a ir a saludar al economista, docente, profesor de la UBA, especialista en macroeconomía y mercados financieros, director de Ágora Consultores, Agustín Datelli. Agustín, ¿cómo te va? Jorge Chamorro te saluda. ¿Cómo andás, Agustín? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. No, Bueno, en principio, como hombre que enseña en la facultad sobre los mercados financieros, las offshore y todo esto, me imagino, ¿coincidís con el documento del Vaticano sobre las offshore? Sí, completamente, y hace mucho tiempo que vengo hablando de esto, y es así, digo, a ver, es así en el mundo, no es un descubrimiento, digo, está muy bien que el Vaticano, desde la posición que tiene, lo diga, lo remarque esto, pero se sabe que es así, o sea, todas estas cuevas financieras internacionales funcionan para canalizar dinero de operaciones mayormente ilegales. A ver, en el mejor de los mundos, el dinero que pasa por ahí implica evasión impositiva, ¿sí? O sea, va lo por ahí mínimo. para... Claro, lo mínimo, o sea, lo mínimo es que, bueno, que sea dinero producido de actividades legales, pero que termine ahí para evadir impuestos y no tener que pagar impuestos donde corresponde, en el país que sea. Eso es lo mínimo, y en el peor de los casos, el dinero que pasa por ahí, que en muchos, en un porcentaje muy alto es así, es dinero producto de actividades ilegales, de economía informal, que por eso no puede pasar por los canales formales y termina en estas cuevas que funcionan con estrategias de ocultamiento, digamos, ¿no? Estas offshore, además de estar en lugares ocultos, con cuentas numeradas, con estrategias raras, a nombre de titulares que no existen, con acciones que funcionan al portador, digamos, tienen toda una serie de condiciones hechas justamente para eso, para ocultar, ¿no? Entonces, que la verdad que acá siempre lo dijimos, que los funcionarios públicos tengan su dinero en ese tipo de cuentas y que lo digan abiertamente es una vergüenza, porque en el mejor de los casos están utilizándolo para evadir impuestos del país que hoy están representando, digamos, con lo cual hay un mensaje contradictorio muy fuerte, ¿no? Pero decime, ¿qué dicen tus alumnos o los lugares donde vos exponés? ¿Cómo se digiere tan fácilmente acá en la Argentina? Porque a mí me pasa que incluso en mesas familiares o con amigos, que muchos han votado a este gobierno, la mayoría, te diría, de los que me rodea, y uno comenta y dice, pero eso es normal. No, la gente es como que los sectores medios urbanos lo toman como algo que vos estás hablando horrorizado y te mira como diciendo, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué crees que es? ¿Por qué está tan tan naturalizado, algo así tan... Mira, en otro lado costó renuncia de presidente, de ministro. Sí, mira, yo creo que gran parte de la sociedad apostó a esto, a la idea del cambio, estas cosas, y todavía está en una actitud que no llega a caer sobre lo que está ocurriendo. Hay gran parte de la sociedad que todavía está adormecida y creyendo el mensaje optimista que el gobierno sigue vendiendo, aunque cada vez va siendo menos. Me parece que el gobierno cada vez va perdiendo con el paso del tiempo apoyo popular. Fíjate, a mí un punto me parece que es muy importante en este sentido fue lo del Fondo Monetario, porque este tema de las offshore yo creo que también funciona en un punto donde no se termina de entender, digamos, ¿no? Digo, son estas cuestiones de uno lo explica, pero son un poco más complejas, no se termina de entender del todo, el gobierno juega con el sentido común, entonces sale el ministro Caputo a decir, es como una caja de seguridad, no es como una caja de seguridad, es otra cosa, una caja de seguridad en dinero ilícito que pasó por los circuitos legales, que habrá estado en el sistema financiero, que habrá tributado como corresponde y que el público argentino, producto de nuestro derrotero en materia económica en nuestra historia, decidió proteger, resguardar y lleve por una caja de seguridad. Estas son estructuras complejas que sirven para ocultamiento, que implican costos muy grandes para sostenerla, digamos, otra cosa completamente diferente. Claro. Pero me parece que todavía funciona así, que hay gran parte de la sociedad que estas cosas prefiere no mirarla, no prestarle atención. Igual yo creo que algo que evidenció, de nuevo, el fracaso de la política económica de este gobierno y que caló hondo en la sociedad y que lo considera un punto en contra, un gran fracaso, fue haber vuelto al Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿No? Digo, me parece que ahí gran parte de la sociedad tomó nota de, bueno, esto no es lo que creíamos, estos tipos parece que tan clara no la tienen, que no eran el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Digo, ahí me parece que caló hondo porque la sociedad recuerda, no hace falta explicarle mucho,
qué es el Fondo Monetario, cómo funciona. Claro, la memoria colectiva ahí ahí está presente, claro. Sí, Y decime, Agustín, entonces, hoy se reúne, se supone, la primera etapa. ¿Le podés explicar a la audiencia qué crees que va a pasar de acá en más, qué va a pedir el Fondo Monetario? Sí, a ver, digo, el gobierno tiene una intención muy fuerte en tratar de transmitir la idea de que el Fondo Monetario es otro, parece que ahora fuera muy bueno el Fondo Monetario. Y la realidad es que el Fondo Monetario funciona como siempre, como lo conocemos y lo conocimos acá en Argentina en el año 2001. El Fondo Monetario impone condiciones que tienen que ver con políticas de ajuste. Primero, que no es cierto que el Fondo Monetario haya cambiado y que hoy no funcione más así. Basta revisar lo que pasó en Grecia hace pocos años atrás, que enfrentaron una crisis muy fuerte y tuvieron que recurrir al Fondo Monetario, y las condiciones, cuando uno mira lo que pasó, las políticas que implementaron, las recetas que el fondo les exigió, etcétera, va a encontrar que son exactamente las mismas que las que nos imponían a nosotros allá por el año 2000, 2001, bueno, fines de la década del 90, cuando atravesamos la crisis que terminó con el episodio del año 2001. Entonces el Fondo Monetario funciona igual. ¿Por qué? Porque además el Fondo Monetario es el representante de los intereses del sistema financiero internacional, y además el Fondo Monetario tiene un directorio que está compuesto por un grupo de países que son sus socios, donde la representación más fuerte está en el G7, ¿no? En los 7 países más poderosos del mundo. Y lo que quieren estos países, cuando le prestan dinero a algún socio que está en problemas, como es hoy Argentina, por eso va a pedirle. Vamos a aclarar una cosa acá. El gobierno transmite que va al Fondo Monetario porque la tasa de interés es más baja que si fuera a los mercados internacionales. Esto no es cierto. Va al Fondo Monetario porque no tiene ninguna alternativa más. El Fondo Monetario, en el mundo financiero, funciona con el nombre de algo que se llama prestamista en última instancia. Quiere decir, cuando uno recurre al Fondo Monetario es porque se agotaron todas las instancias para poder obtener crédito a través de los canales que existen normales, como emitir deuda en los mercados, etcétera. Como Argentina saturó con emisión de deuda a lo largo de estos últimos 2 años del mercado internacional, encabezamos el ranking, fuimos número 1 en el año 2016-2017 en colocación de deuda por volumen, arriba de países como China, por ejemplo, con el tamaño que tiene. La Argentina en volumen emitió más deuda. El mercado se saturó, se cerró. Entonces, como los déficits que sigue presentando la economía, el gobierno no hace absolutamente nada para intentar tratarlos y cerrarlos, apuntándole a las cuestiones estructurales, entonces sigue tapando con deuda. Y ahora cae en el Fondo Monetario, prestamista en última instancia, y el Fondo Monetario, ¿por qué nadie quiere ir? Vos fíjate que el crédito stand-by, que Argentina está solicitando, lo tienen 3 países en el mundo: Irak, Kenia y Jamaica. O sea, no es una cosa que el mundo quiera tener porque lo ve con buenos ojos. Son países que están en situaciones muy complejas, con muchos problemas, recurren a esto y a cambio de esto aceptan las condiciones. Las condiciones son políticas de ajuste muy fuertes y son lo que el Fondo Monetario llama reformas estructurales. Para que se entienda, reformas estructurales tiene que ver con flexibilización laboral y bajar el costo del trabajo, o sea, pegarle a los salarios y perder derechos por parte de los trabajadores. Tiene que ver con modificar las cuestiones previsionales. ¿Sí? Lo que vivimos el año pasado en Argentina va a ser nada al lado de lo que el fondo va a pretender llevar adelante en materia previsional: más rebajas, aumento de la edad jubilatoria, y después puede haber programas incluso que apunten a esquemas de privatización. Digamos. Entonces, esas son las recetas que impone un Fondo Monetario, que lo que pretende desde el punto de vista del acreedor es asegurarse que va a cobrar el dinero que cobra y sus intereses, a cambio de que ajustes para garantizarle eso, que ajustes donde quiera. El Fondo Monetario no le interesa si lo que recortás son partidas de salud, de educación, si le baja las jubilaciones. Conmoción por el tema socioeconómico, ninguno, ¿no? No, ninguno. Por eso esta idea de que el Fondo Monetario ahora es bueno, la verdad que da gracia. Digamos, el Fondo Monetario trabaja de esa forma y hay que entender cómo es. Es un organismo, además, digamos, burocrático, grande, con directorios, con intereses muy fuertes por detrás. Digo, no es que ahora cambió porque tienen un gerente que es más bueno que el que estaba antes. No funciona así. Y decime, Agustín, el dólar sigue firme, no afloja. ¿Cómo estás viendo todo esto? Sí, no afloja, y yo creo que va a seguir los próximos días. Quizá no por ahora. Vos fíjate que el gobierno todos los días durante esta semana puso una orden de venta de $5.000 millones en 25 para tratar de ponerle un techo ahí en el mercado mayorista y que no suba, que yo creo que eso responde a parte de la estrategia de lo que hicieron el martes. Acuérdate que el martes tuvimos ese vencimiento del EVA, que el gobierno muy preocupado
y después se vendió desde el discurso oficial que se había sorteado con éxito, lo cual no es cierto, digamos, porque el día martes los inversores minoristas que tenían esas LEVAC y que nosotros sospechábamos que iban a decidir irse, lo hicieron y se fueron, no renovaron el vencimiento. Lo que hizo el gobierno para compensar esa salida y no mostrar que no habían renovado las letras y que haya presión sobre el dólar, llevó a los bancos de manera con mucha presión a que compensaran esa salida y que la plata la pusieran los bancos, incluso echando mano a los encajes, lo cual es muy riesgoso porque los bancos mantienen los encajes son un porcentaje de los depósitos que todos nosotros hacemos en los bancos, que lo mantienen inmovilizado, no remunerado en el Banco Central, como mecanismo que da protección, seguridad al sistema financiero. Desesperadamente el gobierno obligó a los bancos a echar mano a esos encajes y a comprar más LEVACs que las que ya tenían para mostrar que lo habían renovado completamente el martes y vender eso como una buena noticia. El tema es que esto le genera mucha fragilidad al sector financiero. Imagínate que ese dinero de nuestros depósitos que está bajo resguardo, quieto en el Banco Central, hoy está colocado en un activo que es un activo de riesgo, una letra que vence en 30 días y que tiene una tasa de interés anual del 40%, inviable. Bueno, obviamente que es un activo de riesgo. Así que lo único que se hizo fue comprar tiempo, patear la pelota para adelante. El mercado esto lo sabe. De acá a un mes tenemos otro vencimiento de LEVAC por 626.000 millones de pesos. Otra vez el más alto desde que arrancó toda esta etapa. Entonces... Claro, aparte entras en una zanahoria delante del carro que el mercado no te va... Salvo que haya condiciones totalmente distintas a las de ahora, te va a seguir pidiendo más tasa, ¿no? ¿O me equivoco? Obvio, más tasa, va a seguir presionando sobre el tipo de cambio. Lo que pasa es que como el gobierno le dio a estos fondos buitre, que además son fondos buitre, BlackRock y Templeton son fondos buitre que litigaron contra Argentina, los trajo de la mano y a que les dé una ayuda, les hizo comprar un bono en pesos, esos fondos entraron a un dólar más barato. Entonces creo que parte del compromiso del gobierno, por eso pone esta orden en 25, es sostenerle el dólar para que hagan su negocio y cuando tomen la decisión se vayan retirando. Bien, a propósito, el otro día te veía en televisión poniendo una alerta. ¿Qué opinas de esto? El Banco Central quema 1.500 millones de dólares a 20,50, aparecen estos fondos, terminan teniendo el dólar a 25, pero compran un bono a 18%. Es medio... ¿Cómo estás viendo eso? ¿Una maniobra medio rara ahí? Muy rara. Estamos presenciando un saqueo. Digo, a ver, el Banco Central en los últimos 2 meses se desprendió de más de 10.000 millones de dólares. O sea, y esta plata se la llevaron estos fondos que vinieron y especularon en Argentina. Para que se entienda, estos fondos, estos grandes bancos de inversión, ingresaron a la Argentina ahora 2 años, colocaron la plata en LEVAC a tasas del 38% en su momento, después del 27%, con un dólar estable, garantizado por el propio Banco Central. O sea, el Banco Central les armó una bicicleta financiera para que durante 2 años ganaran mucha plata sin hacer nada, especulando nada más. A lo largo de 2 años se pagaron intereses de estas LEVAC por el equivalente a más de 20.000 millones de dólares. Cuando estos fondos perciben ahora, Argentina es muy riesgosa, así que hasta acá llegamos, nos queremos ir, se dan vuelta, compra dólares, el mismo Banco Central le vende los dólares a 20 pesos antes que empiece la corrida y a los pocos días deja que corra y hoy vale casi 25. Y cuando vale 25, algunos fondos que el gobierno fue a buscar para que le salve las papas del fuego, abajo de eso vuelven a entrar, el otro día en niveles de 23 pesos, y cuando vuelven a entrar, ahora le pone un techo en 25 para garantizarle rentabilidad en dólares hasta que decidan irse y después dejarán subir el dólar de nuevo. Entonces es una maniobra coordinada entre el gobierno, el Banco Central, la mesa de dinero del Banco Central, con inversores especulativos internacionales, ¿sí?, que es vergonzosa por momentos. Yo veía situaciones, hubo un viernes en la que el dólar mayorista estaba arriba de los 24 pesos, salió el Banco Central a vender en 23.100 millones de dólares, se aplicaron las órdenes, es decir, el Banco Central se puso a vender y los compradores rápidamente, que ya estaban coordinados, fueron comprando esas órdenes y al rato a la tarde valía 24 de nuevo. Pero digo, están ocurriendo cosas en el mercado financiero de nuestro país que implican un saqueo, que cuando uno lo ve en las pantallas no lo puede creer. Bueno, eso es lo que estamos viviendo lamentablemente ahora y lo que se sigue estimulando, una cuestión completamente atada a la especulación financiera. Sí, un operador del mercado muy pillo me decía esta semana, mira, entre nosotros te digo, Federico no cree en la intervención, Federico lo dejó ir al dólar.
Hizo todo lo Sí, posible para que el dólar se acomode a lo que él cree que es la mano invisible del mercado debe tener. Vamos a sacarle la mala fe, pongámosle fundamentalismo, el fundamentalismo que tiene Federico Sturzenegger, ¿no? sí, y otra cosa, que esa devaluación del tipo de cambio que ocurrió y que puede seguir ocurriendo en los próximos días, le permite al gobierno ordenar un poco los números que el Fondo Monetario le Claro, exige. claro. Es decir, este ajuste que el Fondo Monetario exige, que el gobierno ya no tiene más margen de seguir pasando porque el clima político-social ya no le permite seguir avanzando, Correcto. la devaluación le permite un ajuste de shock, Claro. porque licúa las partidas de gasto, porque ordena un poco el frente externo, y de esa manera acomoda un poco los números, si no el Fondo Monetario no le va a firmar este préstamo stand-by que el gobierno está yendo a solicitar. Entonces, tiene que ver también con eso, y por eso lo ve con buenos ojos y permite que la devaluación ocurra. El problema es que la devaluación tiene traslado a precios, dispara la inflación. Este año tenemos que estar pensando ya en una inflación de no menos del 30%, Wow. y las paritarias se cerraron alrededor del 15%. Entonces vamos a tener un problema de un debilitamiento del mercado interno muy importante. ¿Ves que la consultora Ágora ve crecimiento para este año? No, muy bajo. Probablemente tengamos un registro positivo, pero a esta altura muy cerca de cero, digamos. Nosotros cuando el gobierno hablaba de 3,5% en el presupuesto, proyectábamos mucho menos, en torno al 2%, y hoy el propio gobierno ya habla de 2% y reconoce eso porque sigue siendo optimista. Nosotros tenemos una proyección más certera que es positiva porque viene con un efecto arrastre estadístico del año pasado que tendríamos que caer muy fuerte para revertirlo, pero te diría que estaríamos cerrando el año en 0,5, 0,7%, una cuestión muy baja. La economía está yendo a un lugar que los economistas llamamos estanflación, Claro. que es una mezcla de estancamiento económico con inflación muy alta. En términos de análisis macroeconómico es el peor de los mundos, ¿no? Están en esa situación. Así que hoy estamos profundizando ese camino, lamentablemente. Ya te libero, pero te pongo este último escenario. Me imagino en la cabeza del gobierno, ¿no? Bueno, más pronto que tarde tuvimos que ir al fondo, cosa que la tenían prevista de entrada, aparte son el fondo, piensan como el fondo. Llegamos al fondo, bueno, tuvimos que precipitar las cosas, hoy quemamos este año todo el capital político, hacemos todo el ajuste que haya que hacer, devaluamos lo que haya que devaluar, jugamos todo esto y el año que viene ya con el mercado entendiendo que normalizamos los fundamentales, de alguna manera volvemos a generar la confianza que podemos ser reelectos, cosa que hoy es lo que está en duda, el tema político del mercado es ese, volvemos a ser reelectos con la plata del fondo, otra vez con la aspiradora, con la entrada de dólares del fondo, empezamos con la obra pública, empezamos a generar para el consumo, le tiramos a los jubilados más de lo que corresponda, hacemos un poquito de eso. ¿Crees que ese escenario es factible o están metidos en un círculo vicioso? No, que ellos están apostando a eso no tengo duda, es el esquema 2016-2017, digamos, hicieron realmente eso, el ajuste fuerte de 2016 y el 2017 intentaron acomodar un poco. Hoy para hacer eso necesitan una ayuda externa que es el Fondo Monetario, que los conduce a hacer el ajuste que quieren hacer, pero el Fondo Monetario les permite justificarlo, y con ese dinero además intentarán ordenar un poco las cosas. Ahora yo creo que el margen cada vez es más acotado, porque el impacto nuevamente este año tan fuerte sobre el poder adquisitivo de los salarios llega un momento que ya no se va a soportar. Creo que va a empezar a haber cierta reacción social y se empiezan a estrechar los límites y los espacios de maniobra, y no sé si tan fácilmente el gobierno va a poder llevar adelante esta estrategia. La intención es esa, no tengo ninguna duda, pero los márgenes de maniobra se van angostando, hay menos terreno para poder avanzar en ese sentido, y también lo que hay que empezar a medir es cómo va cambiando, en las encuestas se empieza a notarse, uno va caminando por la calle y lo nota, a mí me pasa, cómo va cambiando el humor social frente a una economía que cada vez ajusta más los bolsillos y cada vez ya no se llega directamente a fin de mes. Venimos ya de más de 2 años, o sea que el colchón que los hogares podían tener de la etapa anterior se está agotando. Entonces, el crédito en el cual muchas familias descansaron para sostener sus niveles de consumo a estas tasas de interés se hace insostenible. Los hogares en Argentina están en una situación de endeudamiento a nivel familiar muy fuerte que ya no pueden sostener. Entonces hay menos margen de maniobra cada vez para, de manera ficticia, generar estas sensaciones de bienestar de corto plazo en momentos eleccionarios, que es la estrategia del gobierno. Yo no sé si esta vez le va a resultar tan sencillo como lograron hacerlo para las elecciones del año pasado, y vamos a ver además cómo sigue, porque el esquema de lo que pasa en lo financiero
los próximos días es muy complejo, que dentro de un mes tengamos un vencimiento de 626.000 millones no es menor. ¿Qué van a hacer? ¿Van a apretar a los bancos de nuevo para seguir cargando lo de esa LEVAC? Si esto es así, termina mal, puede disparar una corrida bancaria. ¿Cómo dijiste? Claro, puede disparar una corrida bancaria. En algún momento el público va a entender que si siguen absorbiendo peso de los bancos para ponerlo en ese esquema riesgoso que están armando, que todos sabemos que al final del camino es imposible de sostener, un stock de LEVAC de 1.200.000 millones de pesos renovado al 40%, implica pagar alrededor de 500.000 millones de pesos por año solo de interés. Entonces, ¿quién sostiene eso? Suponete que al final del camino el gobierno, para descomprimir esa situación, tuviera que recurrir a un plan Bonex, digamos, y retirar esas LEVAC y colocar un bono no negociable de largo plazo para dar un poco de aire. Si esto fuera así, y si hicieron que sean los bancos los que tienen estas LEVAC, incluso hasta con los encajes, el público podría percibir, pero entonces ahora los bancos no tienen más liquidez, y la plata de los bancos es mía, son mis depósitos. Entonces puede ser la antesala a un problema bancario y a disparar algún tipo de crisis bancaria de parte del público, de corrida. Entonces es muy riesgoso, están jugando con fuego, y el camino que uno vislumbra para adelante no es muy auspicioso en este sentido. No, incluso el instrumento de la obra pública que estaba jugado a la PPP, parece que las ofertas que se presentaron son de dudosa viabilidad, No sé si estás informado, Agustín. Sí, estuve viendo un poco las órdenes, parece que ingresaron, pero hay que ver la viabilidad de eso, porque obviamente pasa lo mismo que el mercado financiero. Son capitales internacionales, digamos, que buscan rentabilidades exorbitantes en países como el nuestro, a los que consideran muy riesgosos, y entonces, digamos, las condiciones que imponen son leoninas. Hay que ver si eso va a poder llevarse adelante. Aparte, lo de la PPP son esquemas muy parecidos a los esquemas de privatización en algún punto, hay que tener cuidado con eso. Yo a veces veo también que se celebra como una buena noticia, bueno, ahora sí va a haber inversiones. La verdad es que son esquemas, digamos, donde se entrega mucho para poder obtener ese tipo de inversiones que el gobierno creyó que iban a llegar. Estas son las famosas lluvias de inversiones que nunca llegaron, y entonces les generan condiciones cada vez más propicias a ellos para que estas inversiones ocurran, pero son esquemas peligrosos también al final del camino, y hay que ver cuánto de esto que se ofertó se vaya a ejecutar realmente en un esquema macroeconómico como el que hoy presenta la economía, la Argentina, que genera dudas y temores en todo el mundo. Digamos, uno mira un poco algunos indicadores básicos, los niveles de déficit persistentes, crecientes, el nivel de endeudamiento, cómo se financia esto, un mercado interno debilitado, y la verdad que no hace falta analizar mucho para darse cuenta que esto no termina bien. El gobierno no atiende ningún problema estructural, lo único que hace es desesperadamente seguir buscando plata en el exterior, o a través de estos esquemas, o a través de créditos, o directamente con el Fondo Monetario. Bueno, esto en algún momento termina muy mal, y sobre todo, vos fíjate dos cosas que yo marcaba el otro día. Uno de los grandes problemas era la bicicleta financiera. La bicicleta financiera, ¿cómo se enfrentó? Profundizándola. A la bicicleta, más bicicleta. Era un problema con tasas en 27, bueno, la llevamos a 40. Después tenés el problema del endeudamiento, que fue el nudo de todo esto, cuando el mercado le dice a Caputo, por ahora estamos saturados de deuda argentina, no hay más plata para la Argentina. ¿Cómo responde a eso? ¿Ordenando algunos frentes internos? No, responde con más deuda. Bueno, se nos agotó el mercado, vamos al Fondo Monetario. Bueno, entonces, si a los problemas que tenía le respondo profundizando esos mismos problemas, no es difícil entender que esto no va a terminar bien, Sí, la agenda productiva no existe. No existe. Yo el otro día hablaba en un lugar y digo, los desafío a que me digan una medida que haya tomado este gobierno en los últimos 2 años y medio, que haya apuntado al sector productivo, a la industria nacional, a la pequeña y la mediana empresa. Una medida, una que haya apuntado a eso, no existe, nadie me la pudo decir. No hay ningún tipo de política que atienda a lo productivo. Es todo un juego de especulación financiera tratando de sostenerlo a como dé lugar y extenderlo a lo largo del tiempo, y un aparato productivo que viene sufriendo todas estas políticas, que además va a ser uno de los costos más difíciles de revertir, porque el entramado industrial, a medida que se empieza a destruir, después volver a recomponerlo, la verdad que cuesta mucho tiempo y lleva a la economía a situaciones muy complicadas, porque justamente no contar con ese entramado industrial es lo que te hace muy dependiente de las importaciones, entonces lo que hace que después que el movimiento del tipo de cambio se traslade a precios fuertemente, digamos, gran parte de los problemas que tiene nuestra economía estructurales que hay que corregir, ahora lo único que hacen es profundizarse nuevamente, es como que estamos retrocediendo muchos años en poco tiempo, entonces después de revertirlo tiene costos muy altos y va a demandar mucho tiempo, ese es el problema. Bueno, vos fuiste candidato a diputado por el Frente Renova, no, por Randazzo, ¿no? No.
Sí, sí, sí. por el randacismo, y uno, no te voy a poner el sayo a vos, ¿no? Pero hoy Sí. hablábamos, hace días que vengo señalando, ¿dónde está Cristina Fernández, Massa y Randazzo, los tres líderes más votados? ¿Qué está Sí. pasando que no aparecen por ningún lado? Te pregunto por el lado de Randazzo. ¿Qué Sí, piensan hacer porque con todo? La gente está buscando una alternativa. ¿Qué van a hacer? sí, yo creo que hay una percepción de descontento sobre la cuestión política, ¿no? Las encuestas, ayer, mira, hablaba con un encuestador y me decía que se ve en las encuestas una situación de un clima de época, de una especie de que se vayan todos, ¿no? Digo, a medida que las cosas empiezan a andar mal, hay gran parte de la sociedad que empieza a enojarse con la política general. Yo creo que hay parte de la estrategia de la dirigencia política de, frente a esta situación, digamos, de deterioro que está sufriendo la sociedad, lo mejor es no aparecer mucho, digamos. De hecho, se ve en estas figuras que vos acabas de nombrar y en muchas otras, digamos. Parece que si Sí, uno del revisa... cristinismo me explicaron que ella está guardada porque sabe que si sale, el gobierno polariza con ella y cambia el foco de la discusión. Bueno, eso también tiene sentido, por eso, pero digo, a ver, yo hace rato que vengo diciendo, cuando hablo de estas cosas, digo, me parece que lamentablemente la dirigencia política en general, digo, en general, no está a la altura de las circunstancias, digamos, y me parece que deberíamos tener alguna dirigencia política que esté más a la altura de las circunstancias y que se haga cargo de estas cosas. Me parece que se juegan acá especulaciones en el plano electoral cuando lo que estamos viviendo es una situación dramática sobre la Argentina, sobre los hogares de los argentinos, que no pueden más, que hacen falta respuestas, que hacen falta quienes lo representen, quienes intenten ponerle un freno a esto. Y sin embargo, gran parte de la política me parece que sigue con sus especulaciones electorales, con estrategias de marketing electoral, conviene aparecer en tal momento o en tal otro, y me parece que eso no hace bien a nada. Sí, tenés razón, porque hoy está bien apoyado por el gobierno, por los grandes medios, pero al final el que está quedando como que maneja, está tejiendo por ahí es Pichetto, el que está manejando el Parlamento, el Senado, el que se reúne con los gobernadores, Sí. y parece que la alternativa política pasa por Pichetto. Sí, no sé si alternativa política, porque digamos cuando uno analiza la figura en términos de votos... Sí, en no hay Río nada, Negro ¿no? se entró cuarto, sí, cuarto. Sí, por eso, no hay nada atrás. Pero bueno, sí tiene un lugar estratégico del Senado, sí tiene una habilidad, obviamente, de tejer este tipo de cuestiones y de alianzas y de acuerdos, y bueno, por eso tiene un rol importante y protagónico en estos momentos. Digo, yo no creo que sea una alternativa viable desde lo político, No, por lo que desde te ya. digo. Quise decir que al dejarle el paso, los sí, líderes... sí, va teniendo una figura protagónica. ¿Vos de Randazzo qué sabés? ¿Qué está haciendo Randazzo? No, la verdad que tuvimos algunas reuniones, nos juntamos, estuvimos hablando sobre todos estos temas de lo que pasó los últimos días, bueno, no tantas, pero digo, la última habrá sido hace un par de semanas atrás, sobre estos temas y charlamos un poco. Ahora después, en lo cotidiano, en el día a día, te digo, yo no sé cómo se manejan estas cosas. Pero él, que tenés idea, él quiere volver a ser candidato, quiere pelear la interna, porque la idea acá, ¿cuál es? Juntarse todos y dirimir en todo caso las PASO y que salga el liderazgo, porque tenés un 65% de la gente que no está conforme, quiere una alternativa, pero si siguen así, obviamente el gobierno va a gobernar con el 40,01%, obviamente. Sí, claramente. Mira, yo lo que sé en el caso puntual es que la idea de utilizar las PASO como instrumento es lo que él siempre planteó, digamos, ¿no? Eso se ya, 2015, ninguna después duda. del 2007, siempre fue lo que planteó, lo que intentó y lo que dijo que era la solución. Ahora, con lo cual no cabe duda que el esquema que pretendería es ese, ir a unas PASO. Ahora no sé, no lo hablé y no tengo ni idea si tiene una pretensión de volver a ser candidato en ese esquema el año que viene. Lo que sí sé que siempre defendió ese esquema de vayamos todos a una PASO, midamos fuerzas ahí, la figura que salga de ahí va a ser legitimada por el voto, y eso es importante. Hoy no tenemos ninguna figura política descollante que pueda, sin pasar por esa instancia, representar a grandes sectores de la sociedad. Entonces, utilicemos el instrumento de las PASO para darle legitimidad a alguien donde después todos nos encolumnemos detrás y esa cuestión tenga fuerza. Esa fue siempre la postura que tuvo y que sigue defendiendo. Lo que no tengo ni idea, porque sinceramente no lo hablé, es si en ese esquema para el año que viene hay una pretensión de volver a ser candidato, ¿no? Y además yo creo también que es una situación hoy, la que estamos viendo en Argentina, como para ponerse a hablar de candidaturas, estas cosas, muy prematura. Lo que sí creo, y por eso yo me quejo de la dirigencia política, es que sin necesidad de hablar de candidaturas, lo que deberían hacer es estar trabajando un poco más de cara a la sociedad y estar haciéndose un poco más cargo de los temas que hoy la sociedad está viviendo, que se sienten mucho, los hogares no llegan a fin de mes,
y hace falta una dirigencia que los represente y que tome una agenda en ese sentido. Digamos, yo veo muchos dirigentes que van de un lado al otro, se sacan una fotito, la difunden, y la verdad que me parece una cargada frente a lo que hoy está viviendo la gente, estar jugando a me saco una fotito con uno, con otro, y nos vamos moviendo así en una estrategia de marketing político. Me parece que es no estar a la altura de las circunstancias. Hoy debería aparecer liderazgos que se hagan cargo de la agenda que hoy está sufriendo la Argentina y empiecen a trabajar con alternativas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, lamentablemente es lo que está pasando por estos días. Bien, bueno, llueven llamados, uno, por ejemplo, Roberto Caballito dice, buen día Jorge, escuchando a Agustín Datelli me queda claro que íbamos rumbo a ser Venezuela, pero afortunadamente cambiamos en 2 años y pedimos el mismo stand-by que Kenia, Irak y Jamaica. Buen día. Sí, claro. Nos insertamos al mundo realmente. Sí. Bárbaro, Agustín, gracias por haberme atendido tan temprano, muy amable. Gracias a ustedes por el llamado, buen día. Muy bien, el ex candidato a diputado por el randacismo, profesor de la UBA, especialista en macroeconomía y mercados financieros, director de Ágora Consultores, Agustín Datelli, en Página Abierta.